e cercare una via smarrita. Estamos grabando y estamos en vivo ahí por el grupo cerrado de Facebook. Estamos creciendo también increíblemente en ese grupo y cómo interactúan diariamente ahí los escritores, emprendedores que se encuentran en ese maravilloso grupo. Entonces, empezamos. Ya conocemos, hablamos un poquito del libro de Naldi, vamos a darle la palabra para entonces después seguir con la invitada especial que la vamos a presentar. Vamos a cerrar los micrófonos y después para que ustedes puedan interactuar también, cada una de ustedes, con las invitadas de hoy. Naldi, bienvenida y te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente, hola a todas, encantada de conocerlas. Perdónenme que soy un poquito nerviosa, no me gusta hablar en público, soy muy callada, entonces sí me da como... Quiero pues agradecerles profundamente por la invitación. Es muy especial para mí estar aquí como autora invitada. Eh, Entre Humo, Vino y Memorias nació hace muy poco. Siempre he escrito como desde los 10 años, pero este libro nació se puede decir que hace unos 6 meses. En mis planes nunca estaba emigrar, pero llegué aquí, este país me dio la oportunidad de publicarlo. Llevo apenas 3 meses acá y pues en 3 meses como emigrante logré publicarlo. Tengo una selección de 4 poemas, se los voy a leer y pues ahorita en una pausa me dicen qué piensan. Todo. Bueno, bueno, primero con los agradecimientos. Mi maecha, la que creyó en mí incluso cuando yo dudaba, la que con su amor, su ternura y su fe en mi palabra encendió la chispa de este libro. Fuiste faro en medio de mis noches nubladas, refugio cuando la vida dolía y el empujón que necesitaba para volver a escribir con el alma. Sin ti, esas páginas no tendrían el mismo valor ni la misma verdad. Gracias por ser inspiración, sostén y poesía viva. A mi madre y a mi hija, que son mi raíz y mi vuelo, las mujeres que me dan fuerzas para seguir, motivo suficiente para levantarme cada día y escribirle a la vida con dignidad, amor y esperanza. Ustedes son mi motor más seguro, mi hogar inquebrantable. Este libro también es suyo, porque sin ustedes yo no sería yo. Desde el sur del alma, en el norte del mapa. A veces me siento una hoja recién caída, que no sabe si el suelo será descanso o raíz, y sin embargo camino. Camino porque mis pies recuerdan lo que mi alma a veces olvida, que el movimiento también es una forma de fe. Pamplona me ha mostrado sus luces suaves, sus cuestas cansadas, sus parques donde los árboles se alargan como si quisieran alcanzarme. Y en ese gesto mínimo, tierno, me he sentido menos sola. He visto cómo el cielo cambia de humor entre la mañana y la tarde, cómo el viento me habla como si supiera mi nombre. He aprendido a cruzar las calles sin prisa, a mirar los rostros sin miedo, a agradecer lo que no entiendo. Hay algo sagrado en empezar de nuevo, aunque duela, aunque arda, aunque algunas noches se queden quietas sin palabras y otras lloren sobre mi almohada con una voz que solo yo escucho. Pero también hay días como este en los que el mundo se abre como una fruta madura y me deja saborear lo dulce de estar viva. Aquí, ahora, lejos, pero más cerca de mí. Mima hecha. Para ti, que me acompañas sin importar la hora, que haces del silencio una casa y de la videollamada un refugio. Mientras yo escribo, tú dibujas y entre letras y trazos
Construimos un mundo que no entiende de kilómetros, solo de amor fiel y compartido. ¿Tú qué crees en mí incluso cuando yo dudo? Que ves en mis palabras el fuego que aún no arde y sueñas con verme convertida en esa escritora que solo tú sabes que ya soy. Desde el primer poema que te mostré me hiciste sentir valiosa, como si cada palabra que nacía en mí también naciera en tu pecho. Eres la fe que camina conmigo, la sonrisa que me abraza en la pantalla, la musa que no pide fama, solo que nunca deje de escribir. Eres mi maecha, mi aliento cuando falta el aire, mi impulso cuando tiembla la mano, mi casa aunque estés a miles de kilómetros. Gracias por estar, por mirar sin cansancio, por creer sin condiciones. Pues no sé si leo los cuatro de corridos. Sí, 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 estás a tiempo todavía. Bueno, Va muy bien, excelente. versos a la muerte. Me dedicaba a escribirle a la muerte, en cada verso hallaba su abrigo, susurraba su nombre en la noche y en su sombra encontraba mi alivio. Hablar con ella era mi refugio, mi escape del mundo, mi lecho, su voz era un eco en mi mente, su abrazo un abismo deshecho. Hace un tiempo no le escribo, mis manos temblaron y callé, pero en mis sueños nunca ronda su risa que nunca olvidé. En mi subconsciente la pienso como un amante que espera. ¿Acaso me sigue llamando o es el alma quien desespera? ¿Ahora qué hago? Me digo, retomo, retomo su pluma y su frío o dejo que el alba me encuentre antes de volver al vacío. Perdón. Lejos de casa. La nostalgia pesa como una sombra al final del día. Aquí, donde el eco de mi familia aún resuena en mis venas, la distancia se mide en recuerdos, en risas que se pierden en el aire, en abrazos que ya no puedo tocar. Pero aquí, en tierras nuevas, la gente me recibe con una amabilidad suave, como si supieran que mi corazón aún está en otro lugar, que mi alma aún se asoma al pasado en busca de lo que dejé atrás. Poco a poco me adapto, como el vino que toma forma en una copa extraña, como el cigarrillo que me acompaña en la quietud de la noche, como las calles que poco a poco se vuelven conocidas, aunque el alma aún se niegue a soltar lo que fue. La nostalgia, mi vieja compañera, me recuerda de dónde vengo, pero también me enseña a valorar lo que estoy construyendo aquí, paso a paso, entre risas ajenas y el eco de un hogar que, aunque lejos, nunca se va. Listo. Me encantó, me encantó. Bueno, ahí ven cómo hasta, no solamente en una narrativa, desde la poesía, una poesía súper posmoderna, por supuesto, incluso sin rima, es como una narrativa en poesía. Y bueno, me gusta porque ahí está transmitiendo todo. Transmite, escribe desde el dolor, la soledad, lo transmite todo ahí. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me gustó muchísimo. Igual, bueno, no sé si tendrás algo más que compartir de esa lectura. Y si no, hablando un poquito de ti, ¿no? De cómo fue que ya nos dijiste algo que desde niña ya tú escribías, pero bueno, hable un poquito más para que te conozcan desde aquí y, y conocer un poquito cómo fue que llegaste, ¿no? Que lograste poder publicar tu libro, cómo lo hiciste, de qué manera y cuéntanos, porque estamos ansiosos aquí por saber. Bueno, primero que todo, mi nombre es Nasli Georgette Torres Goenaga, autora de Entre Vino, Humo y Memorias. Tengo más libros escritos, pero publicado solamente un poemario. Mi meta es pronto lograr a sacar el resto. Llegué a España hace tan solo 3 meses. Inicialmente cuando llego acá se me presentó la oportunidad con esa editorial porque conocí entre tanta gente que he conocido a lo largo de ese tiempo, una chica me habló sobre la editorial, me contacté con ellos, hice la entrevista, le envié el manuscrito y me dijeron que estaba aprobado. Fue un proceso pues de 2 meses
y me dijeron, listo, te lo publicamos y a medida que los vas vendiendo nos vas pagando. Porque pues obviamente por ser emigrante, uno sin plata, sin nada, sin todo ese tema, pues ellos me dieron la oportunidad de irlo pagando. Entonces, bueno, en ese proceso estamos de venderlo y seguirlo promocionando. Wow, qué lindo y qué bien, ¿no? Me imagino que es una editorial privada, que te dieron esa oportunidad, pero wow. Esperemos que puedas tener tus ventas. Aquí te vamos a dar las estrategias para que puedas vender tus libros. Recientemente estábamos hablando de cómo hacerlo, cómo poder hacer esas ventas, porque muchas veces, me imagino que tu libro está en Amazon o está en No, alguna otra página. como soy autopublicada, no tengo opción para, o sea, la editorial No, solamente me da la copia y yo tengo sí, que hacer la todo. editorial lo controla todo. Es que eso es lo difícil de una editorial y autopublicarse. No estás autopublicada, estás más bien publicada por una editorial que es quien lo maneja todo. Y bueno, pero qué lindo que lo lograste, ¿no? Y que lo pudiste hacer, te felicito de verdad. Aquí vas a encontrar las herramientas de cómo poder vender esos libros para poder salir de esas deudas. Porque también, bueno, a veces son inversiones y son deudas buenas, yo le llamo así, son deudas buenas porque yo también lo he hecho. Me he arriesgado muchísimo invirtiendo, sobre todo en conocimiento, y sí se sale de esas deudas y después cuando respiramos y ahora lo logramos todo a la vez. Así que te felicito, ¿verdad? Porque eres muy valiente, recién emigrada en España, pudiste invertir, porque ahora sí, seguro que, bueno, ya tienes que hacer todas las estrategias para poder vender esos libros. Estás en el mejor país, en un país muy bueno, culturalmente, donde se realizan muchas ferias de libros, donde se lee muchísimo, donde hay librerías. Así que bueno, ya puedes empezar a trabajar en base a eso, cómo esa editorial te puede hacer llegar esos libros físicos a tu casa para que empieces ya a ver los objetivos, ¿no? De que ese libro sobre todo llega a muchísimas personas, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a hablar un poquito porque tenemos una invitada especial aquí hoy y al final le vamos a dar la palabra a todas las que están aquí y si nos quieren aportar algo más de su lectura, porque aquí hay muchas que ya están publicadas, como el caso de Adriana Angola, Jacqueline Torres, que bueno, también pueden compartir, o si no, sabemos que se están realizando retos, muchísimos retos todos los fines de semana en los grupos y están participando muchísimas, así que también pueden llegar bueno, leer algunos de estos retos y irlos guardando, irlos ahí acaparando, porque quizás de esos retos puedan salir un libro para ustedes. Entonces, vamos a hablar un poquito, porque vamos a presentarle aquí, déjeme buscarle aquí, a Mariana Casas, que entró recientemente, no sé si fue tú una de las que entraste el domingo y ya estás aquí en el Club de Lectura, me parece que sí. Sí, sí, es Felicidades. lo mismo. Entonces, bueno, Mariana Gracias. Casas es con su libro Punto Suspensivo en el Alma. ¿Quién es ella? Nació en Bernal, ya estábamos hablando al principio, es de Buenos Aires, no voy a decir la fecha de nacimiento, no lo voy a decir. No, por favor, Es no. licenciada y profesora en psicopedagogía. Desde su profesión ha transitado por la clínica, hospitales y las ONG, pero desde hace muchos años elegiste como lugar privilegiado de despliegue el ámbito educativo, desempeñándose en equipos de orientación escolar, acompañando a niños, niñas, adolescentes y adultos. Encuentra un disfrute especial en llevar adelante charlas y talleres sobre diferentes temáticas, sobre todas las edades, así como también en el asesoramiento a equipos docentes y de gestión. Comenzó a escribir en la adolescencia, pero más asiduamente en el último tiempo, poniendo en palabras para sí misma y sus allegados experiencias del día a día que invitan a la pregunta. Wow, eso me recuerda a mi filósofo preferido, Sócrates. Me encantó Así. eso. Sí. Bueno, te doy la palabra, preséntate, cuéntame un poquito de tu historia, independientemente que yo haya contado aquí todo un poquito de la biografía tuya. Hola, Mari.
Entonces, bueno, te doy la palabra para que te conozcan un poquito mejor y, bueno, conocer esa lectura. Me encanta. Bueno, bueno, buenas tardes a todas. Una alegría para mí estar acá. Fue así como tan sorpresivo, ¿no? De esas casualidades que no son casualidades. Bueno, mi libro se llama Puntos suspensivos en el alma, porque suelo escribir con muchos puntos suspensivos y me di cuenta de que tienen un significado como mucho más profundo que el solamente ponerlos en la escritura, ¿no? Así que eh, suelo no solamente usarlos en la escritura, sino sentir que tiene que ver con los tiempos que uno se da para pensar, para pausar, para adentrarse, para encontrarse más con uno mismo. Así que estos textos nacieron de un modo casi como yo entré al grupo de Facebook. Estos textos tienen que ver conmigo porque son experiencias de la vida. Yo voy caminando por la calle y digo que a veces miro los subtítulos de la vida, como que leo abajo qué me quiere decir lo que está pasando. Entonces me pasa que a veces, no sé, veo algo en la calle y siento ganas de escribir sobre eso que vi en la calle. O no sé, me subí a un taxi y el taxista me dijo algo y entonces eso suscitó en mí. O fui a una escuela y vi una nena X y bueno. Así que así nacieron los textos y empecé a escribirlos en Facebook con una pregunta agregada al final de cada texto. El libro es un poco así, tiene lugares donde donde el lector puede escribir e interactuar con el libro, porque la mayoría de los textos tiene una pregunta. Y la gente empezó a contestarme en Facebook, un ida y vuelta hermoso. Y después de tantos textos que publiqué allí, la gente me preguntaba que cuándo iba a salir el libro de eso, ¿no? Que cuándo iba a ser un libro de eso. Que ahora yo leo esas publicaciones y yo decía, un libro de eso, no, un libro de este texto, no, no. Bueno, y acá estoy. Hasta que llegó un día que dije, bueno, sí, tal vez sí. Porque bueno, y me está demostrando un poco, ¿no? Eso, la vuelta, lo que generan las personas, las historias de las personas que me hizo conocer a través de que les ha llegado el libro. Así que así fue el nacimiento. Tiene muchos capítulos, todos se llaman puntos suspensivos y, así que empieza con uno que yo dije, ¿cuál pongo primero? Se llama puntos suspensivos en mi historia, y son los textos que yo digo que tienen profundidad, pero que cualquier persona puede ingresar en ellos o adentrarse en ellos. A medida que va pasando, que vas leyendo el libro, hay otros capítulos que tienen que ver los puntos suspensivos en los distintos tiempos del adentro, los puntos suspensivos frente a la realidad, frente a las pérdidas, ante el otro, en mi vocación, en mi ser mamá, ante la falta de palabras. Bueno, se van como complejizando un poco. Pero amé que el primer capítulo sea puntos suspensivos en mi historia, porque tiene que ver con cosas muy simples y que lleva a la gente a adentrarse en sus propios puntos suspensivos. Eso me pasó y me encantó. Yo soy muy reservada, me cuesta mucho hablar de mí y este libro es toda yo ahí. Pero lo bueno es que la gente se queda más con su historia que con la mía, así que agradezco eso. Agradezco eso. Así que, no sé, ¿querés, Magda, que lea uno? Leo uno, Gaby, Mari, Delvis. ¿Sí? Bueno, voy a leer el primer texto, el primero, y quiero que hagan la experiencia. Es el primero que aparece. Dicen que lo importante no son las cosas, y es verdad, pero hay objetos que traspasan esa definición, tal vez porque son capaces de hacer historia, de anclar recuerdos, de perdurar de alguna manera, aunque ya no existan. Objetos. La patineta amarilla de mi hermano, el roperito de muñecas que me hizo mi abuelo y las perchitas de alambre, por supuesto. Las nubes lilas pintadas en la pared de mi cuarto en la adolescencia. La lata de 40 lápices lira que amaba.
los patines para el piso encerado de la casa de mi tía, el mazo de cartas de mis abuelos, los platos del mundo que coleccionaba mamá, el equipo de música de mi papá y sus cassettes de Roberto Carlos, la ventana de mi habitación, las colitas de pelo con bolitas brillantes, el yo-yo de Fanta, mi bici con los colores del arco iris, mi primer jean, objetos, más que objetos, sí, mucho más, por lo que gira en torno a ellos, por la vida que guardan al nombrarlos, por la vida que llevan en sí y que llevan en mí. Y la pregunta es, ¿cuáles son tus objetos? Hacemos la experiencia, ¿cuáles son? Ahí Si está la tienen que pregunta. nombrar Bueno, ¿pueden abrir los micrófonos? Mis uno. objetos, primero que nada, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿quién se anima? Un ¿Quién se objeto que anima? digan. Una bicicleta, un velocípedo. ¿Quién se anima a decirlo? Su objeto que diga algo más que un objeto, ¿no? Algo más que un objeto. Sí. Bueno, ahí Delvis. tenemos a Adriana. Ajá, Delvis. Bueno, Adel. un objeto que me gusta más, mi muñeca de trapo que me regaló mi tía. Y un día un primo me la botó, me la enfangó y yo lloré muchísimo, la recogí, la lavé, la sequé y ahí la guardo. Porque me la regaló cuando un día estaba llorando de una caída que tuve y ella me la regaló de que era su muñeca que guardaba. Y esta muñeca para mí es mucho. Es un objeto muy amado. Es más, sí, es más. Gracias. Interesante este libro interactivo. Me encanta. Vamos a ver a Adriana. Adriana, tu objeto preferido. Uno de ellos es una muñeca enfermera que me regalaron como a los 7 años. Y el que me regalaron, el último regalo de Navidad, que ya tenía 13 años, unos patines de 4 ruedas. Entonces ambos significaban muchísimo para mí. Y dos tréboles de 4 hojas. Esos son. Increíble. Fíjate cómo a través de la lectura estamos conectando muchísimo, porque ahí habla ella de todos sus objetos, los patines, las muñecas, todo. No sé, lo que representaba, los dibujos en su cuarto, el piso. Oye, increíble. Increíble de verdad. Irma. Irma tiene la mano levantada. Yolanda Adames. Irma primero. Yolanda. ¿Quién quiere? o ¿Irma Irma. estaba? Adriana, Adrianita la levantó primero. Ya, Bueno, amor, yo ya dije, Irmita, ya dije lo mío. Yo ya dije. Bueno, Irma. Ah, ya. Ya, ya. Ok, muy bien. Pues yo tengo pocos recuerdos, como ya saben, pero en esta dinámica recordé un abrigo que me regaló una tía que ella se fue, ella vivió en San Luis Río Colorado, Sonora, y ese fue mi primer abrigo que me recibí de regalo de parte de ella. Yo lo cuidaba mucho, no sé, en el cambio, en el cambio de que me moví de mi tierra natal, de Fresnillo, Zacatecas, a Ciudad Juárez, ahí se perdió. Pero Mira, este abrigo significaba mucho para mí porque ella me lo llevó y pues era muy, muy, muy importante para mí. Era un abrigo así que me quedaba así todo así pegadito y hasta la mira, rodilla yo lo amaba mucho ese abrigo porque fue de ella y pues claro. solamente la conocíamos cuando iba a visitarnos por allá, de vez en cuando, años duraba para ir y ese abrigo significaba mucho para mí, significó mucho para mí. Gracias, gracias, Mariam, No, gracias no, por estar aquí. no, gracias, gracias a ustedes. Em, sí, saben que esta experiencia la hice con chicos chicos, con chicos grandes, con adultos de un montón de lados distintos, ¿no? Y, y es el texto que sí, que más abre, ¿no? La posibilidad del intercambio, sí, porque es el objeto que nos trae a los otros, ¿no? A esos que estuvieron, a esos
Mi prima, tengo una prima que me dice, vos tenías unos sillones inflables de la Barbie. Y en verdad ni los recuerdo los sillones inflables de la Barbie, ¿no? Pero sí recuerdo el roperito que me hizo mi abuelo, que era de madera, pintado con la pintura que había, porque me trae mi abuelo, ¿no? El silloncito de la Barbie no me trae mucho. Así que gracias a ustedes. Bueno, tenemos aquí a Yolanda y Jacqueline que tenía A ver, también la manito levantada. Vamos a empezar con Yolanda. a Dale. ver, a ver, Hola, muy buenas Yolanda. tardes. Ese objeto. Hola. Bueno, a ver, yo tengo dos objetos que guardo con mucho amor, ya Ajá. que son recuerdos de mis padres. Mm, Una máquina de coser de esas antiguas, antiguas que era de mamá, y una máquina de escribir que me la dieron cuando estaba aprendiendo mecanografía. Entonces ya se imaginarán cuántos años hacia atrás. Entonces, pues ahí los conservo todavía. Lo tengo como antigüedad aquí en la casa. Mira, qué hermoso, qué hermoso. Gracias. Gracias, Yolanda. Gracias a ti por compartir todos esos hermosos escritos y sus técnicas para poder adquirir más conocimiento. Así es, Jacqueline, un libro interactivo, me encanta. Y fíjense que a veces decimos, no, pero ¿por qué nos aferramos a lo material? A veces yo digo, pero vete acá, nosotros no somos seres humanos, nosotros no somos entes biopsicosociales, la palabra lo dice, nosotros somos algo integral, nosotros solamente estamos aquí y si Dios nos creó es precisamente por eso, porque somos Tal- entes biopsicosociales y cuando nos relacionamos con ese objeto, no es porque nos afanamos a algo material, sino Bien. sencillamente porque es algo espiritual. Y aquí estamos demostrando esto. Entonces, muchas veces tenemos que pensar cuando vamos a decir algo, valorando, ¿no? Y internamente, como seres humanos que somos, que por supuesto que tenemos que vivir en sociedad y tenemos que interrelacionarnos con lo material, sin afanar, ¿no? Por supuesto. Pero sí es importante, porque si, por ejemplo, cuando mi mamá falleció, yo me aferré a su bata de casa. Era una batica de casa que ella siempre usaba y que estaba rotica. Yo iba a la casa de mi mamá y le decía, pero mami, todos los meses vengo, te traigo una batica de casa nueva, nuevecita de varios colores, te traigo también un par de chancletas y cuando vengo siempre te veo con la misma bata de casa. Bueno, pues esa misma bata de casa fue la que yo me aferré porque mi mamá pasaron meses y meses y yo la olía y todavía sentía, y estábamos hablando de los olores, ¿no? Y todavía El aroma. sentía el aroma de mi mamá. Entonces es increíble cómo claro que se tiene que Sí, aferrar a algo, ¿no? Y sí, es pensaba increíble. que somos cuerpo, ¿no? Nosotros mismos. Sí, te decía que yo todavía tengo en mi memoria de larga distancia cuando yo estuve en Buenos Aires, los olores de Buenos Mira. Aires. Es increíble que cada país tiene sus olores y eso se te queda grabado así para Sí. siempre. Bueno, Jacqueline, te Este, doy la palabra. este capítulo habla de los objetos, de los aromas, de los sabores, de los recorridos, de los espacios. Sí, Los 5 sentidos. Interesante, me encanta esa obra tuya. Y sí, hay muchos libros que son interactivos, pero este tuyo me encantó. Fíjense que cómo vamos aprendiendo siempre, va a haber algo novedoso. Por eso la importancia de este club de lectura. Te doy la palabra a Jacqueline y dime cuál es ese objeto tuyo, que sé que tienes muchísimo, pero dime cuál es el más importante. a ver, Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, yo tengo un objeto, un muñeco amarillo que me dio el gobierno de Chile. Acá a los niños hasta los 12 años les da el gobierno, les da regalitos todas las navidades. Yo me acuerdo mucho de ese muñeco amarillo que tenía su biberón y todo. Un día los chanchos, los cerdos me lo estropearon y para mí fue muy triste porque él era mi muñeco regalón. Y también quiero compartir algo. Mis padres nunca me dieron un regalo. Yo no tengo regalo, recuerdo de patines, de muñeca, de nada. Pero sin embargo, mis padres me dejaron un campo acá en camino a las termas de Chillán. Y para mí ese campo
son todas las muñecas, todos los patines. Eso es algo espiritual. Eso es un amor de ellos hacia mí. Entonces ahí están todos mis regalos que ellos nunca me dieron, se privaron de eso porque querían dejar un legado a sus hijos y lo lograron. Así que felicitaciones a mi madre que ya no está y a mi padre que aún vive. Y también tengo un recuerdo muy especial, me emociono mucho, un abrigo de mi madre. Un abrigo que yo me lo coloco y siento su aroma, aunque lo he lavado, siento su aroma, siento que ella me abraza y siento que ella siempre está acá. Eso sería mi regalo más lindo de la vida. En el campo me siento una conexión especial que en ninguna otra parte logro encontrar. Hay una paz, me siento niña, me siento Jacqueline Torres Vázquez. Wow. Ese es mi Maravilloso. aporte. Ojalá que todos los Maravilloso. adultos pudiéramos sentir eso, ¿no? Porque muchas veces nos distraemos con las redes, con este mundo tecnológico y nos apartamos de la naturaleza, del campo. Yo recuerdo de niña, el campo lo recuerdo de niña cuando mis padres me llevaban a casa de unos tíos en el campo que solamente habían 5 casas y bueno, conectaba ahí con los frutos, con la naturaleza, con los animales. Bueno, yo era una niña muy activa, siempre estaba corriendo con todo aquello, por todos esos campos. Increíble, eso Qué me vuelve, lindo, cazando mariposas, eso es hermoso, qué eso es hermoso. lindo, qué lindo, qué Sí, lindo. entonces toda la Pensaba palabra, Marian, para sentirnos ahora las otras conexiones, ¿no? Que es que estás hablando de los 5 sentidos en el libro, ¿no? No solamente el objeto, también habla de los olores, ¿tú sabes? sí, pensaba Bueno, Jacqueline dos cosas. Pensaba con esto que compartió Jacqueline dos cosas. Una, la maravilla de mirar un campo, ¿no? Y que te devuelva un poco quién sos y que te devuelva la historia. Y por otro, que hay un capítulo que es el de las pérdidas, donde, por supuesto, hablo de mi mamá, eh, y ahí digo, ¿qué tengo yo de mi mamá? ¿No? Y voy nombrando todas las cosas que yo descubro en mí que tienen que ver con ella. Se llama Ella en mí y va nombrando, ¿no? Y bueno, ahora que nombraste también a tu mamá y vos también, Magda, la tuya, digo, cuántas cosas, ¿no? Tenemos de ellos. Bueno, ¿quieren un texto más? sí, claro que sí. Sí, Bueno, pero de esos u otro capítulo. Otro capítulo puede ser, otro capítulo. Otro capítulo. Bueno, Espera, un momentico antes de que siga, porque estaba esperando a ver si alguien más hablaba. Yo también quiero dale, compartir un Gaby. objeto. Hace 10 años yo conocí un amigo que cuando nos conocimos, ve que empezamos a hablar, yo traía un pulso y a él le gustó. Entonces intercambiamos esos pulsos. Él me regaló uno y yo le regalé ese. Y a los 2 meses de conocernos, de crear una linda amistad, él falleció. Murió en el mar, ahogado. Entonces ese pulso para mí se quedó como un recuerdo. Bueno, yo no me lo pongo a contar de que no se pierda, de que no se me, ¿sabes? Lo tengo guardado como un recuerdo Claro, muy, muy que no valioso. quiero que Muy, nunca, nunca, nunca. sí, sí. Gracias, Sí, Gaby. ¿cuántas Incluso cosas? yo fui a visitar a su mamá y la mamá le tiene su cuarto, como mismo él lo dejó, con todo, como mismo ella compra el perfume que él usaba y lo echa en el cuarto de él. Y la última vez que fui a visitarla, se me partió el alma cuando vi que entre sus cosas tiene el pulso que yo le regalé también. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Ah, qué Gracias, Gaby, por feliz. eso. Vieron cómo pensaba, ¿no? Que fuimos nombrando objetos y fuimos nombrando tantas personas, ¿no? Que, nada, que sus nombres, ¿no? Sus nombres. Hay un texto que tengo que tiene que ver con nombres, que no está en el libro, pero tiene que ver con los nombres de la historia, ¿sí? Las personas. Bueno, les regalo uno que es del capítulo que se llama Rumiando la vida, así como las vacas que
mastican, 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 mastican. Bueno, me cuesta elegir, pero bueno, les regalo este. Dice, hay experiencias inefables, imposibles de traducir en palabras, que aunque intentes e intentes parecen alejarse de las definiciones y hacerse cada vez más confusas. Sí, hay experiencias inefables, quizás las más grandes, las más importantes, las más dolorosas, las más. Es como si a más profundidad, menos palabra, en una relación absolutamente inversa. No se puede definir con claridad qué se siente frente a algunos abismos, ni frente a algunas cimas. Es difícil expresar qué nos pasa frente a algunos encuentros que tocan el alma, frente a algunas decisiones en donde se juega la vida, frente al descubrimiento de uno mismo, del otro, frente a la grandeza de Dios. Experiencias inefables. A veces alguna imagen viene a nuestro rescate y nos permite decir algo, pero aún así nos quedamos en el umbral, aguardando la posibilidad de ser más fieles a lo que sucede adentro. Experiencias inefables. Tal vez tengan un cometido, tal vez vengan a nosotros para recordarnos algunas cosas, para decirnos que no todo puede definirse, que no todo entra en nuestros pobres encasillamientos humanos, que la realidad es mucho más honda que lo que podemos decir de ella, mucho más misteriosa, mucho más mágica. Me gusta pensarlo así, especialmente en estos días en los que la vida varias veces llamó a mi puerta y me dejó sin palabras. Y la pregunta es, la experiencia que te dejó sin palabras. Wow, hermoso, ¿Te gustó? hermoso. Bueno, ¿quién se atreve? ¿Cuál fue esa experiencia que te dejó sin palabras, que te dejó muda? Así mismo. Sí, que te dejó muda. De esas grandes cosas, de las más entre comillas. Uno se queda así. Que uno se queda, sí, sí. Bueno, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién recuerda? Porque está fuerte esta pregunta. Tú sabes, hay que recordar. Claro. ¿Qué fue lo que te dejó sin palabras? Sea bueno, sea malo, porque sea Hay una agradable. ¿Tú sabes? Aquí tenemos a Yolanda, Yolanda. Bueno, algo que de verdad me dejó fuera de base fue cuando me di cuenta que mi papá tenía otra persona y pues yo apenas tenía como 11, 12 años, pero yo a él lo tenía idolatrado prácticamente. Era para mí todo. Claro. Y el saber que tenía otra persona, eso a mí me dolió muchísimo. Pues, y ver a mi mamá sufrir y todo eso, entonces todo eso es bastante devastador. Sí. No, esas experiencias que uno no espera, ¿no? Sí, Esas son, ¿no? Las que nos dejan sin palabras también. Las que uno no espera, las que se relacionan con la desilusión, en este caso, también. Sí, sí. Y las que nos ponen frente al otro como humano, ¿no? Porque bueno, los padres en algún momento se vuelven como humanos. Sí. Gracias, Yolanda. Ahí está Jacqueline, me parece, y Adriana, y María. No sé, ¿quién decís, Magda, vos? Jacqueline, sí, gracias. Está perfecto. Jacqueline, Adriana y María. Dale. Adriana. Ajá. Y María que levantó la manito. ¿Quién va? ¿Jacqueline o? Sí. Ya. Jacqueline. Bueno, a mí lo que me dejó sin palabras, aunque dije una que no debía haber dicho en el momento, pero el reencuentro con el amor de mi vida después de 25 años y un abrazo que me dio. Me dejó sin palabras. Y a mí también, me dejaste sin palabras. Sí, eso. Maravilloso. Maravilloso. Adriana,
Bueno, la verdad han sido varias que me dejan sin palabras, pero voy a solamente a decir una. Yo creo que tenía alrededor de unos 16 años y mi hermano mayor cayó desafortunadamente en el vicio. Y entonces oía yo sirenas de policía y mi hermana, la mayor, era de un carácter muy fuerte. Pero ella decía que era por proteger a mi mamá y en esa noche él tocaba. Yo recuerdo que él tocaba y tocaba, seguro la policía lo estaba persiguiendo, no sé qué habría tomado, qué habría cogido. Y yo recuerdo en la pieza de atrás cómo él tocaba y sabía que era él. Y mi hermana le dijo a mi mamá, no salgas porque no le voy a abrir la puerta, porque te hace sufrir demasiado. Y sé que la policía se lo llevó y yo solo alcanzaba a oír cómo él decía, madre, madre, la policía llegó por mí. Quedé sin palabras porque estaba impotente, no podía hacer nada. Esa fue una experiencia que nunca olvidé, de muchas, pero es eso que quedas así. No puedes hacer nada y no sabes si la actitud fue cruel o no sé. Desde ahí yo nunca volví a ver a mi hermano y él murió después, unos 20 años después. Nunca lo volví a ver desde esa noche. Gracias. ¿Cuántos años Increíble. tenías, Adriana? Tendría como 15 o 16. Él me llevaba a mí 15 años. Me llevaba 15 años. Era el mayor, yo soy la novena, somos 10 hijos. Él era el mayor. Mm, Nunca ujú, lo volví a ver, nunca más. Hasta que ya mira, supe que murió, lo habían matado. mira. Wow, pensaba, claro, somos Yo quiero historias, compartir ¿no? algo. Somos historias. Sí, son historias que María. nos toca profundamente, que nos toca Sí, durísimo, pero tú sabes, cuando suceden cosas así y vienen incluso de la misma familia, eh, yo veo también, a veces nosotros como seres humanos, ¿no? Nos tenemos que colocar en, en esa persona. Por ejemplo, yo me traslado a esa persona y me pregunto, bueno, ¿qué lo llevó a eso? Es decir, no lo veo como algo malo, como una crítica, porque a mí me han pasado cosas increíbles, incluso con mis hermanas, somos 4 hermanas, que yo me he quedado así, pasmada, con la boca abierta y muda, así sin palabras, pero son mis hermanas. Entonces yo me pongo en el lugar de esa hermana mía y les voy a contar algo que es impactante, que es fuerte. Yo llegué a tener a mi mamá y ya voy a contar por qué me quedé sin palabras, con la boca abierta. mm, Tuve a mi mamá se me enfermaron los dos a la vez. Primero mi mamá con un aneurisma cerebral. Yo por ser la mayor y por haber trabajado muchísimos años en salud pública, incluso teniendo niños pequeños, los gemelos pequeños todavía me tocó a mí y lo hacía con muchísimo amor cuidar de mi mamá en el hospital. Ya estaba, como se dice, a un 99,9 sin probabilidades de que se salvara, así te dicen los médicos. Bueno, en eso del estrés de la familia, mi papá, que era un matrimonio de muchos años, pues también estando mi mamá en el hospital neurológico, mi papá iba todos los días, le llevaba la comida y yo iba todos los días, le llevaba el almuerzo y me quedaba ahí hasta muy tarde, iba para la casa, preparaba el almuerzo, se lo llevaba a mi mamá para que comiera un poquito mejor, ¿no? Que la comida del hospital. Y estaba ahí con ella acompañándola todo el tiempo, hablando con los médicos, orando porque pasara algún milagro y que mi mamá pudiera vivir más tiempo y estar al lado mío y de la familia como era antes. Y resulta que mi papá también, bueno, mi papá tenía un carro, él iba manejando al hospital, le llevaba la comida y parece que entre el trabajo, el estrés, el saber, no conocer que mi mamá, su mujer de toda una vida, su matrimonio de toda una vida, bueno, que la íbamos a perder, pues eso le provocó a mi papá una, ¿cómo decirte? Una isquemia que lo dejó paralítico de la mitad del cuerpo y lo tuve en el mismo hospital neurológico a los dos juntos, en esa misma etapa. Y fueron meses de cuidado, años de cuidado. Mi papá en un sillón de ruedas y incluso como se le afectó el lado derecho, no había quien manejar ese carro. Yo cuando aquello no sabía manejar, nadie en la familia, teníamos que a veces depender de un vecino. Increíblemente te voy a contar qué fue lo que me dejó así. Llegó un día y no por nada malo, fue porque sencillamente fue la crianza. Tú sabes, somos 5 hermanas y nos dan crianzas diferentes los padres, no.
Por ejemplo, a mí, cuando yo digo unas malas palabras, me rompen la boca. Sin embargo, a la más chiquita le dejan decir de todo, la malcrían y le dicen, tú eres todo aquí, tú puedes hacer lo que te da la gana porque es la niña, la baby, la más chiquita, la más malcriada. Y eso fue lo que me dejó así, que llegó mi hermana al hospital diciendo que ella era la dueña del carro, que ella era la heredera del carro de mi papá. Y yo me quedé así. Entonces, ¿cómo es que tú vas a venir aquí al hospital pidiendo algo material y no vas a preguntar por tu padre? Eso me dejó sin palabras. Después, con el tiempo, me doy cuenta que mi hermana es lo máximo, ¿verdad? Ella me adora, me quiere. Y yo pienso que ahí, nosotros no somos quien para perdonar, pero sí, yo pienso que sí, que a veces Dios perdona y nosotros también podemos perdonar, recapitular, ponernos en el lugar de esa persona. ¿Qué fue lo que la llevó a eso? Y fue mi papá, mi papá que decía, como era la niña más chiquita, la más linda, la más bella, la más hermosa, la más bella, entre las bellas decía, todo lo mío es tuyo. Entonces, no fue ella, fue mi propio padre quien le inculcó eso a mi hermana. Entonces, yo no la culpo, ella me adora y yo la adoro, y así es. Pero son cosas que en el momento te impactan, en el momento, porque yo me veo luchando en el hospital con los dos y veo que ella viene reclamando algo que material. Y sí, es duro decirlo, es duro decir estas cosas así, pero si tú lo ves desde el otro punto de vista, no fue mi hermana, fue mi papá. Tal Fue cual. mi papá. Entonces, bueno. Sí, pensaba cómo esta cosa tan dolorosa que compartía Jacqueline era, ¿no? ¿Quién? ¿No? Me confundo de nombre. Digo, que compartía cómo las historias esas nos hacen ser quienes somos, ¿no? Digo, no seríamos quienes somos si no atravesamos esas cosas. Y después pensaba en esto que decís vos, Magda, el capítulo que tiene que ver con puntos suspensivos frente al otro, habla mucho de la lógica del otro, ¿no? Como que a veces te deja también así como, ¿cómo piensa esto, ¿no? El otro, ¿no? Y uno es otro para el otro también, ¿no? El otro también se queda frente a nosotros diciendo, ¿por qué frente a esta situación esto, ¿no? Y cómo esta lógica del otro viene de alguna manera a engrandecernos, aunque a veces nos cueste. Sí. María había levantado la mano hace mucho. María, te escuchamos. Bueno, ayer en la noche, y buenas primero que todo a todas, participé en el grupo, hice un poema relacionado con eso y bueno, esa fue una experiencia que a mí me dejó sin palabras hace casi 2 años. Una amiga mía, mi amiga muy especial, que gozaba de una salud estupenda, nunca se había enfermado, nunca tenía nada. Tenía un matrimonio estable, había tenido una boda de ensueño, estaba planificando tener un hijo, había salido embarazada y había perdido esa barriga. Ella fue la que hizo las invitaciones y todo lo que tenía que ver con respecto a mi boda y al primer año de mi hijo. Y hace casi 2 años, también ella tiene una hermana que tiene cáncer, que lleva lidiando con el cáncer hace como 5 años, ya está en etapa final, no se cuenta con ella. Ellas son 3 hermanas. O sea, y la mamá de ella estaba luchando con esa hija que aún está luchando, que se le estaba muriendo. Y en diciembre de hace 2 años atrás casi, me escribe ella un día y me dice, Chichi, ella me decía Chichi, me dice, Chichi, hoy me siento mal, me duele un poco la garganta y estoy un poco catarrada. Y le digo, eso seguro, como era diciembre, frío, el cambio de tiempo, seguro es que te va a caer catarro. Pero bueno, el otro día de eso amaneció llena de morados por todo el cuerpo, tenía hematomas dentro de la boca y todo, y me dice que iba a ir al médico. Y entonces yo le dije que sí, que fuera al médico, yo le enseñé las fotos a mi mamá de cómo ella había amanecido, y mi mamá me dijo que eso era una leucemia. Yo le dije a mi mamá que ella estaba loca, que eso era imposible, que Adriana siempre había gozado de buena salud. Fue al médico y cuando llegó me dijeron que la iban a dejar ingresada y horas más tarde me dijo que le habían encontrado un problema en la médula espinal. La trasladaron de sala y bueno, duró 5 días. En esos 5 días le dio un derrame cerebral, perdió la visión, se quedó ciega. Y entonces
la madre perdió esa hija, que era la que mejor salud gozaba, tiene la otra hija que se le está muriendo, y la tercera hija, que es la mayor, hace poquito le salió en un seno como un nódulo, un quiste, le dijeron que era cancerino, pero que era benigno. O sea, ha tenido que lidiar con sus 3 hijas con esa enfermedad. Y me dejó sin palabras porque Adriana tenía 25 años, ella lo único que quería era ser madre. Resulta que ella tenía una leucemia desde que nació y nunca nadie se había dado cuenta porque gozaba de buena salud. Y empezó a hacerle unos tratamientos para poder ser madre y en menos de 3 meses le aceleró la leucemia que ella tenía, le dio leucemia a la garganta, dicen que era la más mala y cuando me avisaron ya, una leucemia fulminante y solamente me pude despedir de ella por teléfono. Y esas despedidas, Y como me para no dejó dejar y sin me palabras. dejó así sin palabras. 25 añitos tenía. Sí, Bueno, bueno, sí. Leí tu fuerte para texto eso. en el grupo de WhatsApp. Nasli, Tiene el micrófono puesto. El micrófono tiene que estar abierto. Sí, tiene que, no lo encuentra. ¿no puedes? No Lo sé. siento. Ahí está. Pues yo les quería compartir también, pues en base de lo que Marian había leído. A mí me pasó de que cuando yo estaba a eso de los 17 18 años, yo me di cuenta que yo era muy depresiva. Tenía mucha depresión, pero era algo que yo siempre quise como autogestionar. Entonces, como que nunca le prestaba atención, o sea, me encerraba siempre en mi cuarto y era yo sola contra la depresión y la ansiedad que cargaba. En ese mismo lazo de tiempo, era tanta la depresión que yo tenía que yo yo hablaba con la muerte, quería siempre como eso de, me llegaban pensamientos de que me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y siempre me aparecía y yo me ponía a hablar con la muerte y siempre teníamos conversaciones, pero era más como del subconsciente o de la misma depresión que tenía o no sé si soñaba, pero siempre hablaba con ella. Ujú. Como tu texto, Un día, como decís en tu texto, en tu sí, poema, ¿o no? Mm. sí. Entonces, cuando yo ya entro a trabajar al hospital, yo trabajaba en el área de oncología y un día me sucedió algo con un paciente y me generó demasiada ansiedad. Estaba bajando las escaleras cuando yo sentí como una ráfaga de viento que me envolvía y yo terminé inconsciente. Y entre ese inconsciente en el que yo estaba, mi forma de saber de que ella estaba ahí era por el olor a las flores. Siempre que yo sentía que habían muchas flores y el olor me llegaba y yo sabía, ya viene. Entonces, como en mi mismo desespero de la ansiedad, yo amaba ese olor. Yo sentía ese olor y yo ya llegó y me sentía como, me generaba como cierta tranquilidad. Cuando siento ese inconsciente, eh, siento que me está haciendo daño. O sea, en el mismo, como en el mismo sueño en el que yo estaba, ella me hacía daño. Y yo le decía, pero ¿por qué si yo hablo contigo? Y me hacía mucho daño, como que me pegaba, me generaba así como golpes y todo eso. Y yo no entendía. Cuando yo logro salir de todo eso, yo estuve
estuve en clínica como 2 semanas más o menos por la misma ansiedad. Y cuando yo logro salir de todo ese trance, yo le cogí demasiado fastidio al olor de las flores, Mira, porque cada vez que las siento, digo, no, como que esa era mi forma de, en ese momento era como mi forma de saber que estaba ahí o que ya iba llegando y que me iba a generar una tranquilidad. Pero cuando siento que me hace daño, eh, ya le cogí mucha pereza, no sé, no, ya no me gusta el mira, olor a las flores. mira todo el camino que hiciste, ¿no, Nasli? Realmente, qué suerte. No tengas flores, no importa. Tenete a vos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Nada, pone velas, haz lo que quieras, pero es maravilloso que hayas podido hacer ese camino, ¿no? Digo, con dolor, pero camino al fin. De despedirte quien en este momento todavía no te quiere cerca. Parece, ¿no? Ujú, parece. Bueno, ¿te parece, Magda, para levantar un poquito, uno muy cortito? Bueno, ya estamos ya con el tiempo un poco atrapadito, pero bueno, vamos a ver qué dicen las que están aquí por el tiempo, ¿no? Ahí me está llamando la familia, mis hermanos, mis sobrinos que me están esperando en la casa, Es muy, pero si es un poquito, bueno, es muy no sé, cortito. Es muy dale, cortito ahí para que nos quedamos. quedemos con eso lindo. Y de verdad que Es muy me cortito. gusta, entonces te invitamos a que te mantengas aquí, porque de verdad te queremos otra vez aquí, queremos también ese poemario, seguir escuchándolas a ustedes. Tenemos también a Mujeres de Letras Divinas. Participen en esta lectura, porque a partir de ahora todo va a ser así interactiva. Pueden participar 2 o 3 lecturas aquí en este espacio que es para ustedes, te doy la palabra. Bueno, termina. Dice, la luz no se compra, no se crea, no se inventa. La luz tiene su cuna en las oscuridades más hondas del corazón humano, allí donde aletea el espíritu, donde se mece el alma. La luz no se compra. Hay personas con luz, hay personas de luz, que iluminan, que llenan todo de amaneceres, de comienzos, de vida. Amo a esas personas y las celebro. Y la consigna es que no la vamos a compartir, pero sí para que se la lleven. ¿Cuáles son tus personas con luz? Escríbelo y lo podemos compartir en chat, en el grupo. Ahora cuando se concluya, pueden responder ahí en el chat. Pon la pregunta en el chat de Entre Libros y en Libros de la Comunidad para que le respondan esa pregunta ahí. Pueden interactuar con tu libro. Me encanta que, bueno, que puedas seguir interactuando con ese libro, también con el poemario de Nasli, que me encantó muchísimo. Como ella, que pasó por todo este proceso tan joven, solita, emigrante en un país, llegó esa valentía de poder publicar su libro de la manera en que lo hizo. La felicito verdaderamente. Cómo transmite toda esa ansiedad, que puede ser ataques de pánico también, porque yo pasaba por eso y me conecté un poquito con esa historia. Pues sí, a veces los ataques de pánico nos da, es una trampa mental que nos lleva a eso. Y igual existe lo paranormal, ¿no? También puede existir lo paranormal y puede existir también, bueno, ponerle una velita, como dice Brian, ¿por qué no? Por si acaso, por si las moscas. Pero bueno, es una trampa mental, esos ataques de ansiedad que nos traicionamos nosotras mismas con esas ideas. Yo me voy más por eso, pedirle a Dios, sobre todo, al único, a Dios solamente, y bueno, cada cual con su propia experiencia, de verdad. Bueno, estén al tanto de toda la información. Sabemos que ya el mes que viene vamos a tener un webinario gratuito. Incluso es muy importante para ya esas escritoras que están autopublicadas, que son autores de libros y ven que no venden. ¿Cuál es la diferencia de autopublicarse y publicarse con una editorial? Aquí tenemos la experiencia, por ejemplo, ya aquí en este espacio están las 2 oportunidades. Tenemos una mentoría para que te puedas autopublicar, para que tú misma tengas tu cuenta y puedas autopublicar tu libro y tengas el control de tu libro. Tenemos esa. También tenemos la editorial y tenemos la experiencia en el caso de Delvis,
que posiblemente para la semana que viene ya estemos dando una fecha de lanzamiento de su libro para apoyarla con su libro de cuentos mágicos que llevan meses esperando, porque como ella no tenía Amazon, no se pudo autopublicar. Entonces, pero bueno, ahora va a estar publicada dentro de la editorial. Así que aquí tienen las dos opciones. Tienen la editorial y tienen la autopublicación. Tienen esas dos formas, esas dos vías de poder o publicarse o autopublicarse. ¿Cuál es la diferencia de cada una? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Entonces, el mes que viene tenemos este webinario para ustedes, para que sigan creciendo. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Y cómo vamos aprendiendo en el camino? ¿Cómo vamos dando tropezones? Y bueno, tenemos respuesta pendiente. Voy a aprovechar aquí, Delvis, para enviarle una respuesta que tengo pendiente hace mucho tiempo con Adriana. Se lo envías por WhatsApp, esa respuesta. Y bueno, terminamos por el día de hoy, porque seguro que cada una de nosotras, bueno, tiene muchas cosas que hacer. La felicito porque vieron este aprendizaje de conocer personas nuevas. Y bueno, todas las que llevamos mucho tiempo aquí, bueno, nos sentimos pues muy felices y muy agradecidas porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo. A mí me encanta eso. Así que bueno, terminamos por hoy. No sé si alguien más tenga algo que decir antes de despedirnos y cerrar. Si hay alguien más que tenga algo que decir, por favor. Si no hay más nada. No, yo les agradezco, yo les agradezco mucho, mucho. Gracias. Otra pregunta. Bueno, ¿pueden colocar los links para adquirir sus libros? Porque a mí me gustaría tener los libros de cada una de ustedes. El de Natalie, su poesía, su mundo, todo lo que nos aporta ahí en esos poemarios. Y en el caso que son poemarios modernos, como una narrativa en poesía. Y me encanta. Y también en el caso de Marian, me gustaría también tener ese libro que es muy interactivo. Últimamente se están dando muchos casos de libros interactivos y van a venir otros que estamos trabajando en esos libros que son interactivos. Tenemos a Tefilá Emprendedora de Ibiza Roja, que muy pronto son 2 tomos y también es muy interactivo y la vamos a presentar aquí también en este club de lectura. ¿Qué es lo que nos dice Tefilá Emprendedora? Un libro muy espiritual y es para emprendedora, como dice la palabra, y esa conexión con Dios. Increíble. Entonces, bueno, nos despedimos y nos vemos en el grupo con esos retos. Mañana hay premiaciones de los retos y no se olviden, lo más importante, señores, apoyar. Cuando se brinde la fecha, vamos a apoyar a Delvis. Ahí va a estar el libro, se va a repartir los links para que lo sepan. Entonces, Nelly y en caso de María, pueden compartir los links por los grupos de WhatsApp para poder adquirir sus libros. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un hermoso día. Felicidades. Gracias por estar aquí. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a las invitadas y gracias a todas por estar aquí. Gracias, Magda. Gracias, Irma. Se va a grabar y le voy a compartir la grabación más, porque te me perdiste un poquito ahí, para que la escuchen. Nos vemos.